Bien, si van teniendo dudas o consultas, me van avisando. Lo que vamos a estar haciendo un poco ahora es ver el panorama del día de hoy, luego de las noticias que salieron. Como siempre y constantemente volvemos a repetir, antes de empezar a aplicar cualquier tipo de análisis técnico de lo que está pasando en el momento, siempre es recomendable dar un vistazo a la sección de las noticias para interpretar qué es lo que podría llegar a suceder. En este caso, el día de hoy tuvimos varias noticias, algunas programadas a las 9:15, algunas 9:30 y 9:45. Está faltando una más del euro a las 11:15, donde vemos varias noticias que todas eran de suma importancia, ya que todas tienen 3 estrellas. Y podemos notar acá un poco el movimiento que terminaron provocando. Acá vemos donde los precios estuvieron subiendo y bajando un poquito más. Muchas mechas, estamos notando este movimiento de las 9:15. Y ahora luego con el movimiento de 9:45 también está generando cierto movimiento, pero para arriba. Entonces, si queremos empezar a ver qué es lo que está sucediendo, principalmente en la paridad del euro dólar, hay que definir primeramente su tendencia. En este caso, solemos arrancar primero en lo que sería la estructura en 4 horas para definir su tendencia principal, donde por el momento sabemos que la tendencia principal correspondiente a 4 horas es una tendencia completamente bajista. Al saber que mi tendencia actualmente es bajista, voy a identificar el que va a estar funcionando como mi punto de interés, para tener una referencia de hasta dónde el precio podría llegar a subir y a partir de ahí tener una noción si va a bajar desde ese sector, a partir de confirmaciones que luego tendríamos que encontrar, o si, por ejemplo, a partir de ahora mismo quiere empezar a bajar. Porque recordemos que el objetivo ¿cuál es? Que el precio llegue al punto de interés y luego caiga. Pero en la realidad hay situaciones donde el precio no lo va a lograr. Entonces, si yo quiero confirmar si ya me encuentro en un sector caro, por así decirlo, para indicar que a partir de ahora los precios tendrían que empezar a bajar, generalmente lo que hacemos es aplicar la herramienta del Fibonacci. El retroceso del Fibonacci lo que nos indica es el 50%, donde este 50% lo que nos termina indicando es que todo lo que pase por debajo de él hace referencia a la demanda, donde nuevamente la gente está más interesada en empezar a comprar en esos niveles. Pero cuando ya llegamos a la parte del 50% de arriba, haciendo referencia a la oferta, es donde nuevamente se empieza a notar una mayor intención a que los precios nuevamente vuelvan a bajar. Fíjense que cuando llegamos justo a ese 50%, ¿qué es lo que se empieza a notar? Esa fuerte inyección a la baja. Entonces, lo ideal sería que llegue al punto de interés, pero si yo ahora reduzco la temporalidad y veo que en esta sección me está mostrando una estructura bajista, y estaría habilitado para seguir aprovechando parte de esa caída. Y eso lo tenemos que confirmar ahora al momento de reducir la temporalidad. Para eso pasaríamos a 30 minutos y veríamos un poco qué es lo que está sucediendo. Acá en 30 minutos notamos que anteriormente el precio venía subiendo y bajando sin mayores problemas. Vemos que el movimiento que termina generando en el horario de ayer a la noche a hoy de la mañana, fueron varios rompimientos estructurales en estos niveles. Vemos que el precio fue reaccionando en algunos puntos de interés, respetando el movimiento, y que en la actualidad, en 30 minutos, todo esto viene bajista. Y como punto de referencia, podría estar utilizando este nivel de acá, donde podría ejecutar una operación pendiente de venta en esta sección. Y de poder hacerlo, lo podría llegar a hacer, porque tenemos tanto la confirmación de 4 horas que viene a la baja, 30 minutos viene a la baja, ya llegamos a ese 50% donde también nos habilita a seguir aprovechando la caída del precio, en caso de que quiera ya dejar una operación programada. Si no, lo que podríamos hacer es esperar un poquito más y buscar una confirmación en 5 minutos. Lo que esperaríamos sería ahora el siguiente movimiento. Esperaríamos a que el precio otra vez vuelva a subir, por ejemplo, toque este punto de interés y luego caiga. Y en esta temporalidad de 5 minutos esperar una confirmación de un quiebre para que nos permita encontrar el que va a funcionar como punto de interés y utilizar ese punto de interés de 5 minutos como referencia para poder efectuar recién ahí la operación pendiente o la ejecución de la operación por mercado. Pero ¿qué sucede? Que para poder buscar esta última confirmación en 5 minutos, lo que nos termina obligando a hacer es estar más pendiente a la computadora. Nos obliga a estar en el momento de ver el desarrollo de vela tras vela, donde obviamente eso conlleva que le tengamos que dedicar más tiempo
que quizás uno podría. Entonces, lo ideal sería buscar esta última confirmación. Si no dispongo del tiempo necesario, hacerlo acá en 30 minutos como lo habíamos hecho tampoco estaría mal, porque ya tenemos la confirmación de 4 horas que también viene a la baja. Eso como para ir teniéndolo en cuenta. Así que este es el escenario. Estaríamos esperando que siga bajando un poquito más. Hay que ver cuál también fue el objetivo de este mechazo. Vemos que el mechazo fue por culpa de la noticia de hoy a la mañana. Puede estar reaccionando en uno de estos niveles, así que hay que ver qué es lo que va a terminar pasando en este nivel, pero se esperaría que siga cayendo un poquito más. Si rompe el punto que marcamos acá, se esperaría que los precios sigan subiendo. ¿Por qué? Porque ya estaríamos dando por hecho de que todo este nivel de acá sería completamente liquidez, ya que acá no hay nada más importante por lo cual el precio deba de detenerse. Habían algunos puntos de interés, pero fíjense que ya todos que fuimos marcando, el mismo precio se encargó de ir cerrándolo, de ir liquidándolo. Así que o tiene que caer desde ahora, e inclusive ahora mismo si se quiere desplomar lo podría hacer sin problemas, pero lo ideal sería que obviamente nos teste la operación. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna consulta? Profe, ¿podría analizar después el UC de Chef? El USD Chef, vamos a buscarlo. Acá está. Bien, ¿estabas analizando esta paridad en alguna temporalidad en particular? Lo analicé en 4, después en 30, como que te deja, a ver si puedo escribir. En 30 como que te deja este POI. Después parece que acá te deja otro lugar para entrar porque acá lo rompe. Bien, entonces ahora Pero vamos a después, confirmarlo. Vamos primeramente a 4 horas para ver cuál sería el escenario de lo que está pasando en esta temporalidad de 4 horas y de esa manera definir su tendencia principal. Primero vemos que tenemos esta estructura donde el precio venía con todo su movimiento alcista. Tenemos este punto de interés que el precio había generado en su momento, que el precio podemos decir que ya qué es lo que hizo, lo tocó y a partir de acá tendría que empezar a subir. Entonces, cuando bajamos a una temporalidad más pequeña, como puede ser 30 minutos, observamos que el precio, por ejemplo, termina generando una toma de estos bajos con este movimiento del día de ayer, 10:30 de la mañana, que si mal no recuerdo también el día de ayer tuvimos varias noticias, así que habrá sido parte de ese movimiento de la manipulación. Luego empezamos a tener rompimientos a favor de la misma tendencia, que confirma que seguimos a la alza. El precio baja, no logra llegar a tocar algún punto de interés muy visible que digamos, pero sí llega a corregir qué cosa. De toda su caída, llega a corregir mínimamente el 50%, ya que los retrocesos al menos suelen corregir ese 50% del movimiento. Luego, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Vuelve a generar otro rompimiento a favor de tendencia, confirmando que seguimos a la alza, y ahí es donde terminas detectando este como posible punto de interés. Una vez detectado este como punto de interés, lo que me imagino que hiciste fue bajar a 5 minutos y buscar una última confirmación que nos indique que a partir de ahora el precio verdaderamente quiere empezar a subir. Entonces acá en 5 minutos lo que notamos es lo siguiente. A ver cómo se veía en 30. bueno, pasá 5 que te quería mostrar cómo hice para entrar y después me sacó. A ¿Qué ver. te sacó esta mecha? eh, Porque imagino que esperaste esta confirmación Entré de acá, rompimiento entré ahí, después no llegué y pasé a 3 minutos. Y ahí me sacó. y en En este 3 caso minutos había cuando, hecho. cuando tenés este rompimiento estructural, tenés ahora acá arriba el que funciona como nuevo higher high, este sería tu nuevo higher low, y al estar trabajando en esa estructura bajista, en todo caso, alcista en este caso, marcaríamos este como punto de referencia. A ver, ahí está. Bien, entonces como te indicaba, al saber que 5 minutos viene completamente con una estructura alcista, lo que nos termina generando acá es el punto de referencia con el imbalance y este sería en todo caso el punto óptimo de entrada, donde si armabas acá la operación, lo recomendable siempre sería tener un stop loss un poquito más grande a lo habitual, porque si no este tipo de mechas siempre que es lo que van a intentar buscar, la liquidación. Y justamente al estar en un horario de noticias, y con más razón habría que protegerlo.
Pero en todo caso, una posición así, buscando el 1-3, hubiera estado más que bien. Pero vos me decís que ni bien encontraste, vos tomaste este rompimiento así tal cual como yo lo marqué o tomaste otro. Tomé ese y después pasé a 3 minutos porque no llegué a agarrarlo. Después Y cuando en tres pasaste, minutos hizo otro. que imagino que esperaste este quiebre y por acá es donde quisiste ingresar. No, no, agarré esto como pues, esto rojo, porque acá rompió. Y eso es un punto muy, muy arriesgado, porque si otra vez volvemos a usar la herramienta del Fibonacci, Sí, fíjate que tiene que bajar al 50% por lo menos. estabas intentando comprar acá arriba, en donde el interés de la compra no es muy bueno que digamos. Ahí es donde se nota mucho más la intención de querer, en este caso, poder realizar una venta, que es lo que hizo el precio. Primero bajó, empieza a realizar la corrección, termina generando este movimiento de liquidación, justamente en horario, termina generando el testeo y a partir de ahí sube. Donde retirarse en este nivel estaría más que bien porque nos daba ese promedio del 1.3 o en caso de buscar un poco más de beneficios sería cerca de la altura del último máximo generado hasta ese momento. Pero, En- profe, si vamos a 4H, por ejemplo, está todo alcista, ¿no? Sería lo mejor dejarla todo viene como completamente alcista, pero si yo quiero generar una operación, por ejemplo, hasta el siga último alto. subiendo, que siga subiendo, porque si vemos que todo viene alcista, estamos hablando de que esto podría seguir subiendo mucho más, ¿no? Pero si yo quiero Sí. trabajar de esa manera, ¿lo puedo hacer? Sí, vos si querés puedes venir acá con tu operación de compra y poner tu take profit hasta allá al cielo sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que conlleva esto? Que si vos estás buscando ese tipo de panorama o ese tipo de recorrido, quieras o no, ¿qué es lo que vas a necesitar hacer? El seguimiento del precio. Porque acá estamos hablando Mm, que esta operación puede durar 1 o 2 semanas tranquilamente si todo esto sigue subiendo. Entonces vos en mm. ese momento, día a día, le vas a tener que hacer el seguimiento para ver si la operación está yendo a tu favor y obviamente yo no voy a esperar a que pasen 2 semanas y cumpla mi objetivo. Ya a medida que va subiendo, ¿qué es lo que tendría que ir moviendo también? Mi stop loss. El stop loss. Correcto, ¿para qué? Para ir asegurando ganancias. Si ya veo que el precio me está generando un beneficio de un 1.5 y con protegerlo al menos con un 1.3, listo, ya me quedo más que tranquilo. Pero nunca cruzar los brazos y no asegurar beneficio, porque si no, en la mayoría de situaciones lo que podría llegar a suceder es que el precio se te dé vuelta y ese beneficio que podrías haber conseguido y se te volviera volviendo cero o en el peor de los casos una pérdida. Mm. Eso más que nada a tener en cuenta, porque al menos lo que veo, acorde a lo que me pasás o subís ahí en el Discord, es que te acompañas con el precio, marcas bien las estructuras, los movimientos, pero a veces no terminas de contextualizar lo que estás operando. Que este era Sí, un ejemplo de decir, por ejemplo, está bien que todo viene a la alza, pero el punto donde querés ingresar es demasiado caro. O asimismo, claro. si estamos analizando una estructura y vemos que todo viene, por ejemplo, completamente bajista, y por más de que venga todo completamente bajista, acá seguiría buscando la intención de querer vender y verdaderamente no mucho. Porque si el precio viene cayendo desde acá arriba, acá abajo ya me estoy intentando sumar a una caída que ya fue dada, estoy intentando vender en una posibilidad de lower low, donde ya sabemos que después de cada impulso que arranca un retroceso, y es donde el precio suele barrerte la posición. Mm. ¿Te puedo mostrar lo que pasó con el AUCD que te pasé la semana pasada? Esta semana, Dale, digo. ahí dejo de compartir pantalla, ahí puedes compartir. ¿Ahí se ve? ¿Cómo Sí, sí, ahí se ve. En 4H ya estaba todo muy alcista y sabía que, por ejemplo, sabía que acá no iba a llegar porque era una mecha con mucho volumen y estaba todo bajista. Sí, Espero que rompa este bajo y entro en 5. Como vos me habías dicho, muchas veces, por ejemplo, acá la operación había llegado tarde y acá era el POI, pero como para protegerlo y eso,
lo dejé hasta el último alto, hasta el último bajo. La operación me dio un poquito de profit, pero después se dio vuelta. Sí, justamente donde terminás ingresando ya arrancó esa corrección del precio. Fíjate que el precio termina subiendo de una manera bastante agresiva y fijaste hasta dónde subió o qué es lo que fue a intentar a buscar más arriba. Sí, liquidez creo. Tomó toda esta liquidez. Fíjate que el sector que vos tenías para poder realizar esa venta, más allá de que obviamente ya era un precio, por así decirlo, un poco barato para seguir vendiendo, que de igual manera se podría haber tomado el riesgo y ejecutar la operación, era el punto clave donde a partir de ahí el precio se tenía que desplomar. Si no se desplomaba desde ahí, iba a generar una subida. Y en todo caso que se origine esa subida, fíjate que se encargó de llevarse por completo toda esta liquidez de por medio. ¿Por qué? Porque Sí. ya en estos niveles no tenés ningún punto de interés, ningún punto de imbalance, no tenés nada válido, por lo cual el precio debería de respetar esos sectores. Entonces lo que uno tiene que hacer como entendimiento es decir, perfecto, si acá esta operación me terminó liquidando y acá subió, ¿esta subida fue con la intención de cambiarme la tendencia y empezar a subir o fue con la intención de provocar algún tipo de liquidación? Si lo vemos con la intención de que fue una liquidación, quiere decir que podemos seguir insistiendo en que, en buscar la operativa de la venta. Si fue un movimiento normal que no fue impulsado por ninguna noticia o ninguna apertura de bolsa o de mercado, y podemos considerar que es con la intención de que quería volver a empezar a subir sin mayores problemas. Uh. Por eso siempre volvemos a ese repaso de contextualizar lo que uno está operando para darle validez a lo que quiera marcar en ese momento. Sí. Pasa que en ese horario yo más o menos, a ver, eh, ya eran como las 9, 10 y pico y yo ya estaba en la facultad. Más o menos opero, trato de operar de 4 a 7 más o menos, No, 8 cuando por una pasan por. estas cosas de que quizás no puedes estar muy presente en la Y computadora sí, por lo cuestiones de manejé con tiempo. un break-even. Exacto, ya lo haces eso, proteges directamente la operación y luego que el precio haga lo que tenga que hacer. Y después, en todo Pero por caso, si realiza la liquidación, lo que uno tiene que hacer es después buscarle el significado de decir, bueno, me liquidó la operación, pero ahora muestra intenciones de volver a caer, me está dando otra vez alguna confirmación para poder trabajarlo y es donde uno vuelve a buscar una posibilidad de entrada. Y después, profe, creo que esta semana no dio mucho para entrar. Creo que fue el martes y después no. Bueno, este AUDC no, el AUDCAT sí. A ver, El Audecat, a ver. y acá, por ejemplo, llega un POI. Correcto, ahí tenés la creación de los saltitos iguales, la manipulación con el ejemplo de la mecha. Yo esto, a ver, lo había marcado como capaz que quería subir y eso, pero empezó a sacar todo. Correcto, y ahora está justo reaccionando en ese nivel. Hay que ver qué tipo de movimiento va a terminar generando en el nivel donde está reaccionando ahí abajo que marcaste Ah, sí. ese de ahí. Pero Hoy por el estuvo momento muy la estructura sigue cayendo. sí, estuvo muy tranquila esta semana, no se movió mucho. O ni No tampoco terminó dejaba mucho generando, POI. no hubo mucho movimiento muy extraordinario, por así decirlo. Dentro de todo lo que fue de lunes a martes, hubo mejores movimientos. Ayer fue un poquito tedioso, más que nada por el sentido de que hubo varias noticias. Entonces, cuando ya tenemos varias noticias, lo que sucede es que el precio, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a estabilizar un poquito más en el aspecto de que no sube ni baja. Entra en su periodo de lateralización y operar algo que verdaderamente está lateralizando tampoco es de lo más conveniente que digamos. Mm. Bien, pero tendríamos que esperar, o mejor dicho, decir que a partir de ahora, ya con todas las noticias que salieron, tendría que empezar a moverse todo con normalidad. Las últimas noticias que tenemos son de mañana, pero en el horario de la madrugada, donde tampoco estamos esperando mucho movimiento tan relevante como es toda la madrugada.
pero después todo relativamente tranquilo, o al menos en el rango donde estuvimos arrancando a operar. Recordemos que el día viernes generó todo el desplome, que fue la estructura donde estábamos trabajando recién en el euro dólar, y desde el lunes a el día de hoy jueves seguimos estando en esta sección. No hubo tanto cambio de movimientos. Y algo similar terminó sucediendo acá en la libra dólar, donde acá en la libra dólar sí terminó dando movimientos un poquito más cómodos que digamos, porque volvemos a agarrar, por ejemplo, acá el movimiento. Indicamos que esto es completamente bajista, acá tenemos el punto de referencia que podríamos llegar a utilizar, que ya lo está tocando, y cuando uno trabajó a inicio de semana en 30 minutos acá ya empezábamos a tener las primeras confirmaciones, confirmaciones de el primer cambio de tendencia, confirmando la finalización del impulso, el inicio de este retroceso. Vemos que acá el precio termina reaccionando en un punto de interés, donde una vez que lo toca, ¿qué es lo que vuelve a hacer nuevamente? Vuelve a subir, luego acá nos vuelve a generar otro rompimiento a favor de tendencia, donde vemos que el precio acá genera este mechazo y lo ideal sería que venga a buscar, por ejemplo, este punto de interés que le había quedado pendiente, que con esta caída no logra ir a buscarlo. Pero ¿qué sucede? Que si yo estoy trabajando en este rango y nuevamente aplico la herramienta del Fibonacci, ese mechazo no logra tocar el punto de interés que había quedado pendiente, pero sí con esta mecha logra realizar, por así decirlo, el testeo de ese 50%. Y fíjense que esta mecha, ¿cuándo fue generada? El martes a las 13:30 del mediodía. Entonces, si yo voy a esta semana y veo que pasó el día martes 13:30 tenemos una noticia del euro. Entonces ya sabemos que este mechazo fue causado por una noticia y probablemente lo podemos asociar a una manipulación. Así que se podría tener en cuenta este mechazo como un sector para poder trabajar, porque ya sabemos que estas manipulaciones, el precio, ¿qué es lo que suele hacer? Volver a testearlas. Ahí podríamos bajar a 5 minutos y en la temporalidad de 5 minutos ver qué es lo que sucedió con el precio. Al momento de acá bajar a la temporalidad de 5 minutos, ¿qué es lo que notamos? Por ejemplo, notamos que tenemos último punto más bajo, lower low, lower high, nuevo higher high que el precio termina generando en este sector, terminamos encontrando la confirmación del rompimiento estructural que termina generando de acá a acá y como posibilidad de punto de entrada teníamos este nivel de acá que viene acompañado de su imbalance y utilizarlo como posibilidad de punto de entrada para poder efectuar una operación, ya que acá atrás no teníamos más nada. Fíjense que acá en su momento teníamos un punto, pero ya había sido testeado. Que acá esta entrada estaba complicada de tomar porque no habíamos tenido todavía la confirmación. Por eso es que teníamos que esperar hasta este movimiento. Si por X motivo no me convence entrar en este movimiento, o si estas mechas de acá me llegaban a liquidar la posición, ¿qué es lo que iba a encontrar? Un próximo higher high con su higher low, un rompimiento a favor de la misma tendencia y nuevamente otra posibilidad de volver a ingresar con este punto de interés. Operaciones así. Entonces, todo esto se logró buscar o encontrar con la lógica de que lo que se estaba trabajando ahí era el testeo de esa manipulación que corroboramos que fue por culpa de una noticia. Eso es lo que constantemente volvemos a explicar de la parte de contextualizar lo que uno está operando. No es que yo marqué esa mecha o la tomé de referencia porque era una mecha y ya está. No, le busqué la lógica de cuál fue el objetivo de esa mecha, quién la provocó, en qué horario fue. Ya estaba esa mecha en un sector válido como para considerarla para poder comprar o no. Y acá es donde vemos que el precio después seguía subiendo un poquito más y seguía respetando algunos que otros puntos de interés. Por ejemplo, este no logró tocar, pero luego más adelante sí realiza el testeo de este de acá, luego acá vuelve a realizar el testeo de este sector, pues acá vuelve a subir, acá baja un poco más de lo debido, ya que intenta buscar este punto que le había quedado pendiente, vuelve a subir y después arranca ya la caída una vez que ya llegó a donde, a este nivel. Recuerden que la intención de querer comprar siempre se encontraba si no habíamos tocado todavía el punto más importante de 4 horas. Una vez que ya llegamos a este nivel, que lo toca justito, ya dejamos de insistir en cualquier tipo de compra. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía acá el planteamiento de realizar una operación de compra
cuando el precio ya acaba de tocar un punto importante que me dice que esto tiene que caer, si sigo insistiendo en la compra, me estoy contradiciendo en lo que estoy esperando que el precio haga. Entonces lo que tengo que hacer es decirme, si mi tendencia principal es bajista y ya llega un punto importante donde el precio tiene que revertirse para generar el próximo impulso a la baja y respetar su tendencia principal, no voy a seguir insistiendo en esta compra. La compra estaba bien porque todavía no habíamos llegado a ese punto, pero ahora ya cambia el escenario y se esperaría que todo esto, que es lo que está haciendo ahora, siga bajando por completo. Y acá es donde volveríamos a 30 minutos y empezaríamos a encontrar los primeros, por ejemplo, rompimientos estructurales. Acá tuvimos el primer rompimiento estructural que confirma la caída. Entonces tenemos tanto 4 horas como 30 minutos apuntando en una dirección bajista donde, si quisiéramos, podríamos haber tomado este punto de referencia al estar trabajando a favor de la tendencia y ya haber dejado una entrada preparada ahí. Esa es una de las cosas que se podrían haber hecho. O si quiero trabajar a base de confirmaciones en 5 minutos, dejaba este punto de 30 minutos identificado y luego bajaba 5 a buscar una confirmación, donde vemos que tenemos el punto máximo en este nivel de acá, higher high, higher low, rompimiento estructural, y por acá tendríamos que buscar qué cosa. Un ejemplo, ¿no? Por acá nuestro punto de entrada. Pero ¿qué sucedió? El precio rompe, sube un poquito y no logra ir a buscar este nivel. ¿Y qué es lo que vuelve a hacer? Un rompimiento a favor de la misma tendencia. Entonces lo que voy a hacer es adaptarme a la nueva estructura. Nuevo lower low, nuevo lower high, nuevo punto de referencia. Y acá sí ya podría adaptarme al nuevo movimiento. Donde fíjense que acá ya estamos en el horario de a partir de las 8 de la mañana, que sería la preapertura de la sesión de Nueva York, como para acompañar el movimiento ahí con el recorrido del 1-3. Este punto era relevante siempre y cuando todo esto todavía no existía, porque estábamos esperando que esté acá y caiga. Pero como el precio cayó y generó una nueva estructura, me tengo que ir adaptando a la nueva estructura. ¿Por qué? Porque si no, me hubiera quedado acá con la operación esperando a que suba y el precio ya, si quiere hacer lo contrario, lo va a terminar haciendo. Fíjense que acá, cuando vuelve a generar otro nuevo lower low con su lower high, en este caso realiza el testeo de este punto de interés. Y otra vez vuelve a caer, generando ahora nuevamente otro lower low. Podría buscar acá otra reentrada y buscar acá otro posible punto de referencia. Y ahora mismo esperaría. Esperaría, ¿por qué esperaría ahora mismo? Más allá de que él lo viene cumpliendo anteriormente, estamos hablando que esta estructura que estamos trabajando ahora fue armada por las noticias del día de hoy. Entonces, está la probabilidad de que esta sea una estructura falsa y que a partir de ahora el precio o se desplome directamente o empiece a subir a buscar esos puntos pendientes que no logró tocar anteriormente. Así que Profe, preferiría, decime, tengo una duda de los dígame, saltos iguales. sí, ¿Cuándo es válido y cuándo deja de ser válido? Porque, viste que a ver si te puedo marcar. Viste que acá hice un alto igual, ¿no? sí, ¿Qué sería eso? Que hay liquidez, correcto, esa M, sería la liquidez. pero liquidez que a la alza o a la baja, eso es lo que no comprendo bien. Si son altos, sería que la liquidación tiene que ser a la alza. Si, por ejemplo, vos me decís que todo esto es liquidez, se esperaría que, por Sí. ejemplo, este mechazo, tranquilamente, ¿cómo podría haber sido? Así de largo. ¿Para qué? Arriba. Para tomar justamente la liquidez Ah, de estos saltos y una vez que toma toda la liquidez de estos saltos, luego volver a caer. Y después tenés el claro, escenario contrario de los bajos, o donde sea que el precio no va a ir a la alza, nada más que lo va a venir a buscar con un mechazo, sería, ¿no? exactamente, eso generalmente también se conocen como los falsos rompimientos, que son movimientos que el precio potencia, generalmente con alguna noticia en particular, con alguna apertura de bolsa y demás, y Ah, justamente entiendo, es con la entiendo. intención de liquidar. Recordemos que esos movimientos que suben o bajan más de lo debido es con la intención de recolectar la mayor cantidad de dinero posible de los operadores y las instituciones. ¿Por qué? Porque en esos niveles es donde se suelen originar muchas entradas y mucha gente que obviamente también opera de manera apalancada. Entonces, cuando generan esos mechazos, genera la liquidación de esos stop loss, recolecta todo el dinero de esos operadores y luego sigue con su recorrido.
Por eso el factor de la liquidez y de las tomas siempre lo tenemos muy presente porque el mercado siempre lo que va a intentar hacer es liquidarte. Entonces yo tengo que intentar reducir la mayor cantidad de situaciones que me puedan llegar a liquidar porque puedo tener buenos análisis, pero si después en mi operación me vienen liquidando y no me sirve de nada. Por eso es que generalmente uno cuando arranca a operar empieza a tener una mejor visión de lo que es la dirección del precio, pero la única manera de mejorar en la parte operativa es operando para poder interpretar mucho mejor la parte de la situación de la liquidación, de si es un escenario de liquidez o no, pero son cosas que uno se va dando cuenta a medida que va operando, si no es bastante complicado. O sea que, bueno, ahí había que esperar que, digamos, que mitigue la zona y ahí entrar, digamos, ¿no? Correcto, siempre que ves ese tipo de escenarios, fíjate que hace un par de semanitas acá habíamos encontrado un escenario en esta paridad que sería el USD donde veníamos anteriormente con una tendencia completamente alcista, venía generando este tipo de movimientos, con su impulso, retroceso, impulso, y ves que poco a poco empieza a perder volumen y empieza a entrar en este estado de lateralización, donde en esta lateralización empezamos a notar muchos altos iguales. Entonces, al momento de realizarse todos esos altos iguales y entrar en ese periodo de lateralización, ya sabemos que en cualquier momento, ¿qué es lo que se viene? La manipulación. Y acá es donde lo terminas observando a partir de este mechazo. Entonces ahí hay que tener cuidado en ese aspecto. Cada vez que el precio se empieza a comprimir, lo más seguro es que pega algún tipo de movimiento errático para poder liquidar. Y lo recomendable sería operar luego de esa liquidación. Porque si operas antes, no es que no se pueda, pero es muy riesgoso porque estás siempre al límite de que parece a propósito que cuando te metes vos, hace la liquidación. Entonces lo recomendable es esperar a que suceda. Como que las mechas pierden volumen, ¿no? Puede ser cuando está acumulando y después distribuye, ¿no? Correcto, muchas veces terminas generando eso. Por ejemplo, cuando se te arma el escenario de la distribución, lo más claro que va a suceder es que el precio va a subir para luego bajar. Y luego tenemos el escenario de la acumulación, que sería esta parte que notamos de acá abajo. Fíjate que en esta parte de acá abajo sería el escenario de la acumulación, donde estaríamos pasando de un movimiento bajista a un movimiento alcista. Y al estar trabajando este escenario, vemos como el precio se empieza a compactar, empieza a generar estos pisos, que hay mucha gente que lo trabaja como soporte, resistencia o piso techo, y luego tenemos acá la parte de la manipulación del mechazo donde luego nosotros tendríamos que buscar la confirmación de un rompimiento estructural para luego poder buscar el punto que sería en sí ese mechazo como posible punto de entrada. Esta sería la típica entrada Y, por liquidez. y después el precio sigue a la alza porque, o sea que, Correcto, porque recordá que la intención de la caída no fue para seguir bajando, fue para tomar la claro, como el liquidez, precio, una vez que cumple su objetivo, tendría que subir. Por eso es que como confirmación, ¿qué es lo que necesitamos para saber que verdaderamente va a subir? El rompimiento de estructura. el rompimiento en qué temporalidad sería. Y en este caso, si lo estás trabajando en 30 minutos, se operaría en 30 minutos. Si lo estás trabajando en 5, serían 5 minutos. ¿Por qué? Porque recordemos que este escenario puede aparecer en cualquier temporalidad. Y acá ya no hay que hacer mucho énfasis de bajar tanto de temporalidad o subir, porque si me da la confirmación en la temporalidad que estoy trabajando, en esa misma temporalidad puedo efectuar la operación. Porque cuando tenemos un tipo de entrada que es por toma de liquidez, generalmente ya dejamos la operación programada porque si esperamos más confirmaciones, el precio tiende a irse, porque ya cumplió su objetivo de liquidar, entonces ya no hay un motivo por el cual se tenga que seguir manteniendo en estos niveles. Entonces, se tiene que ir. Entonces, si yo espero muchas cosas, voy a seguir esperando porque el precio nunca me va a terminar activando nada. Ah, entiendo. Lo que a mí me estaba pasando que yo estaba buscando muchas confirmaciones, hasta incluso en temporalidades más chicas y por ahí, qué sé yo, ya pasaba lo que... Correcto. Eso más que nada para tener en cuenta. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda o consulta? ¿Algo que quiera preguntar? Lo que sea. No, ninguna, profe. Nos Bien, vemos. perfecto. Un gusto, Ivo. Entonces, más que nada lo de hoy era hacer un pequeño repaso, ver un poco el panorama de lo que estuvo sucediendo en la semana, que principalmente se estuvo trabajando un retroceso, dependiendo de la paridad, que en este caso estuvimos analizando más a detalle el euro dólar. Tener en cuenta el factor de las noticias es algo que constantemente repito, pero
siempre lo voy a seguir haciendo porque a veces uno se olvida y es la parte más importante de arrancar el día, tener en cuenta el factor noticias, porque me ha pasado y les ha pasado a otros alumnos de arrancar directamente analizando el gráfico, armas una operación y después ves de la nada que el precio empieza a subir o a bajar de una manera desenfrenada y uno no sabe por qué. Y bueno, justamente es por culpa de las noticias. Otra preguntita, Decime. otra duda. ¿En qué es conveniente trabajar? ¿En el impulso o en el retroceso? Siempre lo más conveniente sería operar un impulso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los impulsos Claro, son los porque que más vas. suelen demorar en generarse. Generalmente lo que más sueles operar son los retrocesos, que son los que más tiempo llevan en formarse. Un retroceso capaz que lo terminás trabajando una semana completa y un impulso lo trabajás 2 días. Pero se puede trabajar los dos siempre y cuando el retroceso esperes un poco más de confirmación que el impulso. Ah, entiendo, entiendo. Claro, el retroceso porque va a favor de la tendencia y. En este caso, el retroceso es el movimiento que se genera en contra de la tendencia principal y el impulso, ahí sí estarías operando a favor de la tendencia principal. Bien. Buenísimo, muchas gracias. Bien, también lo que hice es grabar la clase, así que en un rato la vamos a estar subiendo para que cualquier cosa les quede de repaso. Y entonces eso sería todo por hoy, chicos. Cualquier duda o consulta, me pueden mandar un mensajito y los vamos resolviendo.